CEPI. Hola y bienvenidos una vez más al Centro de Enseñanza Preuniversitaria Integral. Yo soy el profe Cristian y vamos a ver la introducción a los vectores para nuestro curso de física preuniversitaria. Introducción: los vectores son sin duda una base para casi todos los campos de la física. Ya vamos a ver al final que se puede aplicar los vectores en muchos campos de la física, en la cinemática, por ejemplo, en el movimiento parabólico, en dinámica, en lo que es cargas y muchos otros campos más. En este capítulo se estudiarán los tipos de vectores que existen, su aplicación y las operaciones fundamentales entre vectores. Vamos con la definición de vectores. Un vector es todo segmento de recta dirigida en el espacio. Cada vector posee unas características que son las siguientes. El origen, o llamado también punto de aplicación, es el punto exacto sobre el que actúa el vector. 2. El módulo, longitud o tamaño del vector. Para hallarla es preciso conocer el origen y el extremo del vector, pues para saber cuál es el módulo del vector debemos medir desde su origen hasta su extremo. La dirección viene dada por la orientación en el espacio de la recta que la contiene, y el sentido se indica mediante la punta de flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Hay que tener muy en cuenta el sistema de referencia de los vectores, que estará formado por un origen y tres ejes perpendiculares. Este sistema de referencia permite fijar la posición de un punto cualquiera con exactitud. El sistema de referencia que usaremos como norma general es el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, aquí veamos, decía tres ejes perpendiculares, pero eso es cuando es tridimensional. Si vamos a estar en dos dimensiones, entonces nuestro eje cartesiano va a ser este, donde no nos olvidemos que este es el eje Y, este es el eje X, y pues el vector, por ejemplo, lo vamos a dibujar desde aquí hasta aquí. Cabe notar, según lo que hemos leído, que este vector tiene un punto de aplicación, que es aquí, que en este caso sería el origen de coordenadas. No siempre tiene que salir de ahí. Luego, el módulo o tamaño es esta longitud que tiene el vector. La dirección es este ángulo de inclinación, en este caso con respecto al eje X, y el sentido está dada por la flecha. Porque fíjense que si la flecha yo colocara al otro lado, cambia completamente la idea de este vector, es otro vector distinto, ¿no? Entonces, los cuatro elementos: el punto de origen, no se olviden, el tamaño o módulo, el ángulo de inclinación que da la dirección, y la flecha, que es el sentido que tiene este vector. Ahora, ¿qué pasa si vemos esto en tres dimensiones? Vamos a dibujar un eje coordenado en tres dimensiones. Esta es la variación, ahí tenemos. Y entonces, cuando estamos hablando de las tres dimensiones, este va a ser nuestro eje Z, este va a ser nuestro eje y este va a ser el eje X. Entonces, por ejemplo, puedo dibujar un vector que puede venir por acá, pero este vector ya está en las tres dimensiones X, Y, Z. Muy bien, continuemos leyendo esta parte introductoria. Dice: un vector es la expresión que proporciona la medida de cualquier magnitud vectorial. En un momento ya veremos qué son las magnitudes vectoriales y las escalares. Podemos considerarlo como un segmento orientado y cabe distinguir el origen o punto de aplicación. Aquí gráficamente podemos ver en A, el extremo que está en B, este es el extremo de B, una dirección de la recta que lo contiene. Esta dirección llega a ser, en este caso, sobre el eje horizontal, el sentido que está dado por la flecha, y el módulo, que es el tamaño de AB. El módulo es el tamaño del vector.
¿Qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial? Una magnitud escalar denominamos magnitudes escalares a aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número y la correspondiente unidad. Por ejemplo, tenemos a lo que son la masa, la temperatura, la presión y la densidad. Hablemos un poco de esto. Por ejemplo, si observamos la masa, la unidad de medida, por ejemplo, son los kilogramos. 5 kilogramos. Esa masa simplemente tiene su módulo o tamaño, que en este caso es 5, y tiene su unidad de medida, que es kilogramos. En ningún momento vamos a decir 5 kilogramos 30 grados noreste, por ejemplo. Entonces simplemente basta en una magnitud escalar mostrar el tamaño y su unidad de medida. Esa es la diferencia, como ya vamos a ver, con la magnitud vectorial, que va a tener un ángulo de inclinación, un sentido. Entonces, en cambio, en la magnitud escalar solo se necesita el tamaño y la unidad. Lo mismo con la temperatura. Si observamos la temperatura, por ejemplo, podemos decir 30 grados Celsius o podemos decir 300 kelvins, por ejemplo. Entonces, esta es una magnitud escalar porque solo necesita la unidad y su correspondiente unidad de medida. No necesita ni la dirección ni el sentido. Sonaría ridículo decir 30 grados, 20 grados sureste, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, simplemente la unidad. También la presión, si recordamos por ejemplo la presión se puede medir en atmósferas, entonces si yo digo 2 atm, me estoy refiriendo a 2 atmósferas y también es una medida escalar. Y por último también la densidad, que esto se va a repasar en química, por ejemplo 5 gramos por mililitro, por ejemplo. Entonces esta también es una magnitud escalar porque no necesita de ninguna dirección ni ningún sentido. A diferencia de la magnitud vectorial, las magnitudes vectoriales son magnitudes que para estar determinadas precisan un valor numérico, pero aparte del valor numérico que es el tamaño, precisan una dirección y también un sentido y un punto de aplicación. Ejemplos, por ejemplo, de magnitud vectorial puede ser la velocidad. Entonces, si yo digo una velocidad de 5 metros por segundo sobre segundo, 30 grados noreste, entonces está refiriendo que me está dando el módulo de la velocidad, pero también me está diciendo, me está avisando la dirección y sentido. Al darme ese ángulo, me está dando la dirección y también el sentido. Lo mismo podría ser con la aceleración, cuando la trabajo de forma vectorial. La aceleración, y miren que le tengo que poner flechas arriba para mostrar que son vectores, puede ser por ejemplo 2 metros por segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado y 10 grados. Entonces miren como aquí también tengo el módulo tamaño, pero también me da el ángulo de inclinación. Entonces espero que haya quedado claro la diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes de forma vectorial. Continuemos. Definición del vector resultante, R, le vamos a llamar una R con una línea de arriba, con una flechita arriba. Es un vector que produce los mismos efectos que todos los vectores. Entonces, en conclusión, el vector R llega a ser la suma de los vectores. Por ejemplo, si hay 3 vectores ABC, el vector resultante va a ser el vector A más el vector B más el vector C. Vectores cartesianos, vamos a hablar ahora sí de los tipos de vectores, de los dos que vamos a mencionar. Empecemos por los vectores cartesianos. Son los expresados en términos de unidades X y en el eje Y. O sea, estos se llaman vectores unitarios. Vectores unitarios que para el eje X este vector unitario se va a mostrar con la letra Y, para Y se va a mostrar con la letra J
Y si hubiera z, si fuera en 3 dimensiones, se va a mostrar con la letra k. Entonces, estos vectores unitarios son los que nos van a poder mostrar, vamos a poder expresar un vector cartesiano mediante estos vectores unitarios IJK. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el vector A3i 2j, su componente I es esto, su componente J es esto, y esto se refiere al eje X y esta se refiere a la componente en el eje Y. También podríamos tener, por ejemplo, un vector B, el cual es 5i menos 7j más 4k, por ejemplo. Entonces, esta componente se refiere al eje Y, X, esta componente al eje Y y esta componente al eje Z. Vamos a dibujar el eje cartesiano, ahí está, y recordemos que este es el eje Y, este es el eje X, y ahora dice A es 4i, entonces esta componente se refiere al eje X, 1, 2, 3, 4, y dice 5j, entonces subimos 5, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, esto, o sea que esto es 5 en Y. Fíjense, el unitario es 4 en X, 4i, y 5 en J, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está 5 en Y. Basta ahora que del origen coloque una flecha y ponga la flechita, ahí está, coloque la línea con su flecha, y entonces este llega a ser el vector A, pero en su forma, no nos olvidemos, cartesiana. Entonces, en conclusión, la forma cartesiana es cuando tiene vector unitario I y vector unitario J, la I y la J. Ahora, también es muy común ver este vector de la siguiente forma. En vez de colocar 4i, colocar 4ux como vectores unitarios, y en vez de J, 5uy. Vector unitario de Y significa esto, vector unitario de X, vector unitario de Y. Esta nomenclatura y esta es exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo mismo que esto, se pueden utilizar indistintamente cualquiera de estas dos formas. Continuemos. Los vectores polares son los que están expresados en unidades y grados. Por ejemplo, graficar el vector polar 5 unidades 45 grados. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo este vector A, le vamos a llamar A, dice 5 unidades, entonces 5 unidades, y su ángulo de inclinación con respecto al eje X es 45 grados. Entonces aquí vamos a poner 45 grados. Esta es la forma de un vector polar, cuando tenemos sus unidades y cuando tenemos su ángulo de inclinación o grados, unidades y grados. Graficando estos 45 grados con respecto a la horizontal, que es este eje de aquí, lo puedo dibujar con un transportador y con una regla cuento estas 5 unidades, con lo cual el vector A había sido esto de acá. Aquí hay 45 grados y aquí están las 5 unidades. Conclusión, dos tipos de vectores, los cartesianos que se muestran con IJ o IJK, y los vectores polares que tienen su unidad de las unidades, que es el tamaño y el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal o con otro eje que nos vaya a mencionar, por ejemplo 30 grados noreste, 20 grados sureste y demás. Sigamos. Suma y resta gráfica de vectores. Suma, ya sean estos cartesianos o polares. Para realizar una suma de vectores en forma gráfica, basta con graficar todos los vectores y unirlos consecutivamente uno detrás de otro. El vector resultante será la línea entre el último vector y el origen. No nos olvidemos que al hablar de vector resultante, me está pidiendo la suma de estos vectores, o sea, A y B, la suma de A más B. Ese es el vector resultante. Ahora, ¿cómo sacamos gráficamente? Vamos a ir haciendo nuestro eje cartesiano. Vamos a dibujar
nuestro eje cartesiano, ahí está. Y recordemos que aquí está el eje X, el eje y aquí en este está el eje X. Grafiquemos el primer vector, 3y5j, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Es esto de acá, ahí tenemos. Y vamos a colocar nuestro vector A desde el origen, colocamos la flechita y este llega a ser el vector A. Ahí está. Luego el vector B es menos 6y, vamos a hacer con otro color, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá y menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces ahí tenemos esto y ahí tenemos esto. Fíjense, menos 3, ahí está el menos 3 y menos 6. Vamos a aumentar esto, faltó un poco de espacio, pero simplemente lo aumentamos y esto aquí es menos 6. Entonces el vector va a venir desde aquí hasta el origen y este es el vector B. Ahora fíjense que para hacer la suma de los vectores o la resultante, sacar la resultante, dice que hay que unir este vector donde termina este otro vector. ¿Qué significa esto entonces? Fíjense que este vector lo voy a trasladar, aquí tengo que anotar mejor su flechita, nos estábamos olvidando de la flecha, ahora sí. Entonces este vector tengo que trasladarlo donde termina el vector A, o sea, prácticamente por aquí, en la misma dirección y del mismo tamaño. Entonces vamos a ir colocando aproximadamente qué lugar va a ocupar y fíjense, si me siguen esto, este vector B lo voy a trasladar ahí. Donde termina el vector A lo voy a trasladar el vector B y este mismo llega a ser el vector B. Pocas palabras, esto lo he movido aquí, donde termina el vector A. La resultante va a llegar a ser desde el origen hasta donde termina el vector B. Esa ya va a ser nuestra resultante. Ahí está. Entonces, esta es la suma de A y B, de A más B. Por lo cual esta resultante, hecha en forma gráfica, podemos observar aproximadamente cuáles son sus componentes. Y si vamos contando en X, es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces va a ser menos 3y. Y vamos a contar su vector unitario J. Viene por aquí, menos 3 dijimos, y 1, 2 hacia arriba. Entonces va a ser más 2J. Ya veremos a continuación cómo se hace la suma de estos vectores cartesianos, pero de forma analítica. Pero simplemente para tener una pequeña pauta, hemos mostrado cómo sería de forma gráfica. Continuemos. Vamos a hablar de la conversión de vectores cartesianos a polares y viceversa. Se supone que cuando tenemos un vector polar, este se debe poder convertir a su forma cartesiana. Y al revés, cuando tenemos un vector cartesiano, se puede convertir a su forma polar. ¿Cómo se hace de cartesiano a polar? Comencemos entonces de cartesiano, un vector cartesiano, lo vamos a volver a polar. ¿Cómo se haría esto? Miren, si yo tengo un pequeño eje, nos vamos a colocar un eje cartesiano acá y supongamos que tengo este vector, digamos ahí está. Entonces, este vector, que puede ser el vector A, fíjense, tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Esta componente en X va a ser justamente la componente en el eje horizontal y este otro va a ser la componente en el eje vertical. Ya está. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Esto de acá, todo esto, llega a ser el módulo del vector, el tamaño del vector. Esta es la componente en el eje horizontal, o sea, va a llegar a ser la Y.
Y fíjense que esta es la componente en y, va a llegar a ser la j. Esto es el mismo tamaño que esto, por lo cual esto también es j. Ahora, aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Y fíjense que hay una que se puede aplicar aquí, un teorema famosísimo, tal vez el más famoso de todos. Para un triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces, fíjense, teorema de Pitágoras. ¿Y qué voy a decir en el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, que en este caso es este módulo, o sea, el módulo, va a ser al cuadrado, va a ser uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este es un cateto, este es otro cateto. Y si despejamos el módulo de ahí sacándole raíz cuadrada a ambos lados, entonces el módulo va a ser i cuadrado más j cuadrado. Y además que si ahora quiero sacar el ángulo de inclinación para ver la dirección, que es este ángulo tita, por trigonometría básica sabemos que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es una función trigonométrica y esa función trigonométrica es la tangente. Entonces la tangente de tita llega a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Con lo cual la tangente de tita, ¿cuál es el cateto opuesto aquí? Es esta j. Sobre el cateto adyacente, que es esta de aquí, que es esta i. Muy bien, entonces con esta formulita de acá, que simplemente es Pitágoras, se saca el módulo de un vector cartesiano. Y con esta otra fórmula se saca el ángulo. Entonces estos dos necesitamos para convertir de cartesiano a polar. ¿Qué dice en este ejemplo? Miren, aquí están las fórmulas, pero las acabo de demostrar. Tangente de alfa es j sobre i. Y el ejemplito nos dice convertir el vector A, le vamos a poner la flecha porque es un vector, 2i menos 6j a un vector polar. Entonces, este vector A está en su forma cartesiana con ij. ¿Cómo vamos a volver a su forma polar? Voy a decir el módulo de A es igual a la raíz de i cuadrado más j cuadrado. Estas dos rayitas que ahora estoy colocando en el vector A significan módulo. Estas dos rayitas significa que estoy sacando su módulo, su tamaño del vector A. Entonces el módulo del vector A va a ser por Pitágoras la raíz de i cuadrado más j cuadrado. Veamos, vamos a sacar esto y digo i, ¿cuánto vale i? 2. 2 al cuadrado más, ¿cuánto vale j? Menos 6, hay que tener cuidado con el signo, entonces va a ser menos 6 entre paréntesis, ¿no es cierto? Donde es negativo, mejor entre paréntesis. Y luego digo 2 al cuadrado es 4 más menos 6 al cuadrado, negativo al cuadrado da positivo, 6 al cuadrado es 36, por lo cual el módulo del vector A había sido la raíz de 40. Ahora, para mostrar de otra forma, se puede sacar de aquí del 40 para simplificar la raíz. ¿Cómo hago esto? El 40 lo puedo descomponer, mitad 20, mitad 10, mitad 5, quinta 1. Entonces 1, 2, 3, esto había sido 2 al cubo por 5. Y el módulo del vector A va a ser la raíz de 2 al cubo por 5. Ese 2 al cubo se lo puede mostrar como 2 al cuadrado por 2 por 5. Claro, porque 2 al cuadrado por 2 es 2 al cubo. Ya estamos terminando el ejercicio, entonces digo el módulo de A va a ser de aquí, de la raíz cuadrada sale el 2 al cuadrado, sale como un 2 y dentro de la raíz 2 por 5, 10. El módulo de A había sido 2 raíz de 10. Pero me falta sacar el ángulo que da la dirección. Entonces digo para esto la fórmula tangente de tita es j sobre i. Con lo cual tangente de tita j, ¿cuánto vale? J vale menos 6 y vale 2. Por lo cual vamos a tener acá tangente de menos 6 sobre 2 da menos 3. Para despejar tita, esta tangente pasa al otro lado
con inversa tangente. Entonces va a ser tangente a la menos 1 de menos 3. Claro, ahora como no tenemos calculadora, ahí tendría que quedarse. Pero en el caso de que sí pueda usar una calculadora, esto me da menos 71 grados. 71,56 grados. Y hay un detalle más, como este ángulo es negativo, yo puedo convertirlo a positivo. ¿Cómo? En trigonometría ya van a observar que para convertir esto a positivo, simplemente hay que sumarle 360 grados. Eso ya se verá con más calma en la clase de trigonometría. Entonces esto va a ser menos 71,56 más 360 nos da exactamente 288,44 grados. Y miren, he sacado el módulo del vector, he sacado el ángulo de inclinación, con lo cual digo que este vector A en su forma polar habían sido 2 raíz de 10 unidades y su ángulo de inclinación 288,44 grados, y esa es la conversión de cartesiano a polar. Muy bien, ahí está la resolución. Y esto tiene lógica porque miren, si dibujamos el vector A rápidamente, ¿qué nos dice? Que vale 2i, 1, 2, menos 6j, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ¿sí? Entonces este vector A está más o menos ahí. Y fíjense, dice que tiene que valer 2 raíz de 10, si medimos debería valer eso. Pero también nos dice que el ángulo es 288,44. Recordando, aquí estamos con 0 grados, aquí 90 grados, aquí 180, aquí 270 grados y aquí 360 grados. Estos 288,44 grados son la medida desde aquí hasta aquí. Ahí tendría que haber los 288,44 grados. Y efectivamente sí andamos bien, porque sabemos que aquí es 270, entonces más un poquito, ahí va a ser 288,44 grados. Ahora bien, si este vector fuera en 3 dimensiones, el módulo del vector va a ser de la siguiente forma: i cuadrado más j cuadrado más k cuadrado. Habíamos mencionado que un vector cartesiano tiene las componentes o vectores unitarios i, j, pero si es en la tercera dimensión, agregamos el vector unitario k, que está referido a la z. Entonces, por ejemplo, un vector a puede tener los componentes 3i más j más 2k, por ejemplo. Y si esto quiero sacar el módulo de este vector, entonces el módulo de este vector, estas dos líneas significan módulo, el tamaño del vector. Vamos a aplicar Pitágoras, pero ya para un vector en 3 dimensiones, que es lo que acabamos de mencionar. Y con lo cual el módulo de este vector va a ser 3 al cuadrado más, la j es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces el módulo del vector A va a ser 3 al cuadrado 9, más 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4. Y el módulo o tamaño del vector A va a ser 9 más 1, 10, más 4, 14, raíz de 14. Entonces, esto del módulo también se aplica en vectores en 3 dimensiones. Continuemos. ¿Qué pasa con la conversión de polar a cartesiano? Para convertir un vector de polar a cartesiano se debe aplicar las siguientes fórmulas. I es el módulo por el coseno de alfa y J es el módulo por el seno de alfa. ¿Cómo se demuestra esto? Muy rápidamente. Si yo tengo un vector polar, vamos a analizar acá, digamos que este es el vector polar, que le puedo llamar un vector, digamos B.
Para convertir a su forma cartesiana vamos a decir que esto se descompone y una componente se va a ir al eje X, que es esto de acá, y otra componente se va a ir al eje Y. Entonces, este vector se está descomponiendo en su eje Y se está descomponiendo en su eje X. Ahora, si analizamos lo de aquí abajo y vemos que este es el ángulo θ, vemos que este es el módulo. Esto de acá es el módulo. Esto es I y este es J. Entonces, si vemos el triángulo y un poco de trigonometría básica con funciones básicas trigonométricas, si este es el ángulo θ y este es el módulo M, esto llega a ser la hipotenusa y este llega a ser el cateto adyacente. Cateto adyacente, el que toca el ángulo, y este la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona cateto adyacente con hipotenusa? La respuesta es coseno. Entonces, en este caso, el coseno de θ va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a reemplazar, en vez de cateto adyacente, le vamos a poner I, porque este es el cateto adyacente y es I, y la hipotenusa, que es esto, es el módulo. Así que si despejamos la I, miren cómo este módulo sube a multiplicar. Entonces va a ser el módulo por coseno de θ. Y fíjense cómo esta ecuación, esta fórmula que nos ha dado aquí es esta, pues, ¿no? Análogamente, si yo analizo el eje Y, esta J se repite aquí. Y voy a utilizar ya también la función seno, por lo cual J va a ser el módulo por el seno de θ. Y es de ahí que salen esas formulitas. Ahora, ¿qué dice? Convertir 8 unidades 30 grados a un vector cartesiano. Miren cómo este vector A está en su forma polar y lo vamos a convertir a su forma cartesiana. ¿Cómo? Muy fácil. Digo que AI, o sea, la componente I de este vector A, va a ser 8 por coseno de 30. Ahí está. Y el AJ, su componente en J, va a ser 8 por seno de 30. Utilizando estas dos fórmulas, el módulo por el coseno de θ y el módulo por el seno de θ. Ahora, vamos a sacar los valores. 8 por ¿cuánto es el coseno de 30? Es raíz de 3 sobre 2. Con lo cual, simplificando, me da 4 raíz de 3. Y aquí el AJ va a ser 8 por seno de θ, pero aquí me olvidaba colocar ya de una vez que θ vale 30 grados. ¿Y cuánto es el seno de 30? Es 1/2. Con lo cual la componente J, esto simplificado, nos va a dar 2. Por lo cual ya tenemos la descomposición en los ejes. Y simplemente nos basta decir que el vector A en su forma cartesiana va a ser 4 raíz de 3 y esto y 2j más 2j. Y este es mi vector, pero ya convertido a su forma cartesiana. 4 raíz de 3, si contamos va a ser 1, 2, 3 aproximadamente. Y 2j, 1, 2, pero bueno, esto solamente es para el dibujo, porque en realidad esto está mal dibujado, ¿no es cierto? Suma analítica de vectores cartesianos. La suma, para sumar vectores cartesianos se debe realizar una suma algebraica entre los componentes i y los componentes j de los vectores. También si tuviera el vector unitario k, también se aplica para un vector en 3 dimensiones, donde se tendrían que sumar los componentes del eje z, que son las k. En este ejemplo vamos a ver, dice sumar el vector A 2i menos 5j y el vector B menos 9i menos 7j, o también te puede pedir hallar la resultante. Si nos pide hallar la resultante, es lo mismo que nos diga hallar el vector A más el vector B. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a colocar el vector A, que es esto de aquí, 2i menos 5j, más, copio este más, y el vector B, que es esto de aquí, menos 9i menos 7j. Ahí está. Entonces, vamos a hacer las operaciones y A más B
que es lo mismo que el vector resultante, las operaciones vamos a hacerlas entre la componente o vector unitario y la y. Entonces 2i más menos 9i llega a ser 2 menos 9, porque más por menos da menos. Entonces 2 menos 9 va a dar menos 7i, ahí está. Y menos 5j más menos 7j, menos 5 menos 7 nos va a dar menos 12j. Entonces simplemente hemos sumado la componente i con la componente i, esto me da menos 7, y la componente j con la componente j, esto nos da menos 2. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero sacar el vector a menos el vector b? Vamos a hacer la resta. Entonces copio a, va a ser 2i menos 5j, pero ahora en vez de más, vamos a poner aquí menos, y el vector b va a ser este, menos 9i menos 7j. Miren cómo varía este signo. Y ahora entonces a menos b va a ser 2 menos menos 9. Este menos le cambia de signo este menos 9 y se va a volver más. Entonces va a ser 2 menos menos 9, va a ser 2 más 9. Y eso nos va a dar 11i. Y luego menos 5j menos menos 7j. Entonces menos 5 más 7 nos va a dar más 2j. Entonces este menos le hace cambiar de signo. Este es 2, este se vuelve 9, 9 más 2, 11. Este se vuelve más, 7 más 5, 7 menos 5 nos va a dar 2. Ahí está la resta. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo vectores en 3 dimensiones? Miren, este vector cartesiano también está en su forma cartesiana y tiene IJK, los vectores unitarios IJK, que también recordemos que esto se puede mostrar de esta forma: menos UX menos 2UY y más 2UZ. Llega a ser lo mismo en vez de IJK, UX, UY, UZ. Y el vector B lo mismo, menos 4i va a ser menos 4UX menos 5UY, vector unitario, y menos K es menos UZ. Tomen en cuenta ese detalle, por favor. Y me pide hallar 2A menos 3B. ¿Cómo hacemos? Copio el 2, colocamos el A, que es esto, entonces va a ser menos I menos 2J más 2K menos, copio este menos, 3, copio el 3, y B va a ser menos 4I menos 5J menos K. Entonces ahí está, he copiado el 2, he copiado el vector A tal como está, menos 3, el vector B es esto de aquí y he copiado exactamente lo mismo. Ahora esta es la multiplicación de un número escalar, o sea un número por un vector. ¿Cómo se hace la multiplicación de un número escalar por un vector? Simplemente se distribuye para todos los componentes. Entra el 2, entonces 2 por menos i, menos 2i, 2 por menos 2, menos 4j, y 2 por 2 me va a dar más 4k. Luego va a entrar el 3 ya también a multiplicar este otro escalar. Y nos conviene, para no cometer algún error, dejar este menos aquí y que solo el 3 ingrese a multiplicar. Se podría también meter con el signo y todo, pero para evitarnos alguna confusión, mejor miren como el menos he copiado y solo el 3 va a entrar a multiplicar. Entonces, 3 por menos 4 menos 12i, 3 por menos 5 menos 15j, y 3 por menos k menos 3k. Entonces multiplico este con este con este y este con este. Ahora vamos a hacer las operaciones finales y digo menos 2i menos menos 12, esto se va a volver 12 positivo. Entonces menos 2 más 12 nos va a dar 10i. Menos 4j menos menos 15, esto se va a volver más. Entonces menos 4 más 15 nos va a dar más 11. Más 11j. Aquí esto se vuelve 15 positivo, menos 4 da 11. Y 4k menos menos 3, este menos lo va a volver más, se va a volver más 3 más 4 más 7.
simplemente hacer componente I con I, J con J, K con K, pero teniendo mucho cuidado con los cambios de signos, porque basta que nos equivoquemos un signo ahí, entonces ya va a estar mal la respuesta. Continuemos. Esto entonces era la suma de vectores cartesianos y operaciones entre vectores cartesianos. ¿Qué pasa ahora con la suma, resta y operaciones entre los vectores polares? Para sumar y restar vectores polares se debe transformar estos vectores a cartesianos. Luego realizar las operaciones correspondientes, o sea, saco la resultante entre los vectores ya transformados y por último transformar este vector resultante que está en su forma cartesiana a su forma polar. ¿Cuál es la lógica de esto? A ver, veamos. Tengo un ejemplo aquí donde me dice que el vector A es 10 unidades 90 grados, el vector B es raíz de 2 unidades 45 grados y el vector C es 10 unidades 0 grados. Y me pide hallar el vector resultante. El vector resultante llega a ser la suma de A más B más C. Ese es el vector resultante. Pero como yo puedo ver, como podemos ver, estos tres vectores están en su forma polar. Entonces no puedo hacer como los vectores cartesianos de decir ahora sumaré 10 más raíz de 2 más 10. No se puede sumar eso, peor todavía los grados. ¿Cuál es la lógica de esto? Es transformar estos vectores que están en su forma polar a su forma cartesiana. Todos estos vectores transformados a su forma cartesiana y de ahí recién hacer la suma y cuando ya saco la suma volverlo de nuevo a su forma polar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces miren esto, vamos a convertirlo a cartesiano, entonces voy a decir ahí va a ser 10 por coseno de 90. Recuerden que lo que estoy usando aquí es que la i era el módulo por el coseno de tita y la j era el módulo por el seno de tita. Estas dos fórmulas son las que estamos usando, ya las hemos visto con anterioridad. Entonces ahora fíjense, eh, el módulo es 10 por coseno de 90. Entonces aquí va a ser 10 por coseno de 90, nos da 0 y 10 por 0 nos da 0. A j, ya también la componente en el eje y, va a ser 10 por seno de 90 y seno de 90 da 1. Entonces 10 por 1 da 10. Lo cual significa que este vector solo había tenido componente en eje y no en el eje x. Claro, y esto está en relación a que este vector, si lo dibujamos, está con 90 grados de inclinación. Quiere decir que el vector A está ahí. Y obviamente podemos ver que este no tiene componente en x, por eso sale 0 y que toda su componente está en el eje y, por eso es 10 en el eje y. Vamos con el segundo, entonces voy a decir BI va a ser raíz de 2 por coseno de 45 y esto va a dar raíz de 2 y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Ahora, raíz de 2 por raíz de 2 da 2 y 2 entre 2 nos da a 1. Vamos a sacar ahora la componente en j, bj, y esto va a ser raíz de 2 por seno de 45. Y esto es raíz de 2 por y seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y nos sale el mismo 1. Vámonos con la CI y CI va a ser 10 por coseno de 0 grados y el coseno de 0 grados es 1 y 10 por 1 da 10. Y vamos con el CJ y esto es 10 por seno de 0 grados y el seno de 0 grados es 0, con lo cual 10 por 0 da 0. Esto ratifica para B, para C, más bien dicho, que miren que dice 10 unidades 0 grados, 0 grados está aquí, entonces este es el vector B, 10 unidades 0 grados de inclinación con la horizontal. Y se muestra aquí, se ve aquí que todo el módulo está sobre el eje X, o sea que estos 10 están sobre el eje X y no tiene componente en el eje Y, por eso aquí es 0.
Una vez que hemos convertido todo esto, vamos a hacer una suma. Ahora que ya está en su forma cartesiana, vamos a sumar todos los vectores unitarios is. Vamos a hacer una suma de las is. 0 más 1 más 10 nos da 11. Y vamos a hacer una suma de las j. 10 más 1, 11 más 0, 11. Con lo cual ya tenemos el vector resultante. El vector resultante resulta ser 11i, aquí está, más 11j. Este ya es mi vector resultante, pero como pueden ver aquí está en su forma cartesiana. Y si yo la quiero devolver, este vector quiero devolverlo a su forma polar, entonces lo transformamos a la forma polar. Y digo, el módulo de la resultante, recuerden que estas dos rayitas significan módulo, va a ser la raíz de i cuadrado más j cuadrado. Con lo cual el módulo de la resultante va a ser la raíz de 11 al cuadrado más 11 al cuadrado. ¿Cómo sacamos ahora eso sin usar la calculadora? Podríamos decir que 11 al cuadrado es 121 y este también, y 121 más 121 da 242. Entonces esto sería la raíz de 242. Pero podría descomponer el 242 y sacar todo lo que se pueda. Sin embargo, otra forma práctica es decir lo siguiente. 11 al cuadrado más 11 al cuadrado va a ser 2 veces 11 al cuadrado. Claro, porque estos son términos semejantes. Y veamos que de aquí el 11, como está al cuadrado, puede salir de la raíz, con lo cual la resultante sale el 11 y nos va a quedar 11 raíz de 2. Listo, ese es el módulo. Ahora, si quiero sacar el ángulo, utilizo la otra fórmula que dice que la tangente de θ es j sobre i. Vamos reemplazando datos, la tangente de θ es j, j vale 11, i vale 11 también, y la tangente de θ va a ser 11 entre 11, 1. Para sacar θ y despejar θ, esta tangente pasa al otro lado con tangente, inversa tangente o tangente a la menos 1, arco tangente. Y me pregunto, ¿para qué valor de la tangente, para qué ángulo la tangente vale 1? Y la respuesta, si buscan en la tabla, es 45 grados. Con lo cual he sacado el módulo, aquí está, y he sacado el ángulo. Y digo entonces que la resultante, que es la suma de esos tres vectores, en su forma polar, que ojo que esto ya era la resultante, pero ahora en su forma polar, es 11 raíz de 2 unidades, 45 grados. Y esa es la forma en que puedo sacar el vector resultante. Convierto a cartesiano, sumo is, sumo jotas, este es el vector resultante y lo devuelvo a su forma polar. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a hablar como último del módulo de la suma de dos vectores polares. Se puede determinar el módulo de la resultante de dos vectores con la fórmula derivada de la ley de cosenos. Esta fórmula se puede aplicar cuando se tienen los módulos de dos vectores y su ángulo de separación. Y esta es la fórmula. Antes de ver la fórmula, quiero más o menos hacerles entender de dónde sale esto. Cuando hablamos de trigonometría, vemos que hay algo que se llama la ley de senos y hay la ley de cosenos. La ley de senos dice que si este es un ángulo A, este es un ángulo B, este es un ángulo C, su lado opuesto al ángulo es A minúscula, B minúscula y C minúscula. La ley de senos, solo para recordar, dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y este es igual a C sobre seno de C. Bien, pero si hablamos de la ley de cosenos, dice que C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de c. Luego dice que si tengo a cuadrado, esto va a ser b cuadrado más c cuadrado menos 2, estos dos entran aquí, bc
por el coseno de este ángulo, de este lado va a ser A del ángulo A. Y lo mismo sería con B cuadrado, es A cuadrado más C cuadrado menos 2 A por C por coseno de B. Entonces esto se va a ver con mucho más detenimiento en lo que es trigonometría, pero fíjense la forma que tiene esto. Es muy parecido a esto de aquí. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la variación? Fíjense, simplemente es el signo. Aquí es positivo y en la ley de cosenos era negativo. Eso tiene una explicación de por qué es positivo, pero no es la intención de ahora mostrarles la demostración de esta fórmula. ¿Qué dice? Miren, el módulo, todas estas rayitas significan módulo, y hemos hablado de eso. El módulo de la resultante al cuadrado, estoy hablando de módulos, o sea, de tamaños, es igual al módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más 2 por el módulo de A por el módulo de B por el coseno de tita. Muy bien. Nos quedamos con esta fórmula. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, dos vectores tienen módulos 2 unidades y 4 unidades y el ángulo de separación entre ambos es 60 grados. Determinar el módulo de su resultante. Si me pide el módulo de la resultante, me está pidiendo eso, el módulo de la suma. Bien, primero vamos a resolver de la forma, entre comillas, normal para que veamos la diferencia de aplicar esta fórmula. Primero dice que hay dos vectores que tienen módulos de 2 y 4 unidades. Digamos que el módulo A tiene un módulo de 2 unidades, no sé su ángulo de inclinación, y el módulo B tiene 4 unidades, ese es el módulo, pero tampoco voy a poner todavía el ángulo que tiene. Ahora dice que el ángulo de separación entre ambos es 60 grados. Haré un eje cartesiano, ahí está. Esta es la Y y esta es la X. Y fíjense que dice que tiene una separación de 60 grados. Por conveniencia, este vector A, lo puedo dibujar aquí. ¿Ya? Entonces, este que es el vector A sobre el eje X. Y si dice que están separados 60 grados, entonces el vector B va a estar por acá. Aquí está el vector B. Y están separados 60 grados. Muy bien, he dibujado estos dos. Entonces, como estoy dibujando sobre el eje X, esto va a tener 0 grados y el vector B va a tener 60 grados. Entonces ahí está la separación entre ambos de 60 grados. ¿Cómo resuelvo para sacar el vector resultante? Lo que hemos hecho hace rato. Entonces digo, ahí va a ser 2 por coseno de 0. Y esto va a ser 2, coseno de 0 es 1, y esto va a ser 2 por 1, 2. AJ va a ser 2 por seno de 0, y esto es 2 por 0, y esto es 0. Claro, A solo tiene componente en el eje X, aquí en Y es 0. Luego, BI va a ser 4 por coseno de 60, y este es 4 por coseno de 60, vale 1/2, y 4 por 1/2 da 2, y BJ vale 4 por seno de 60, y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Simplificando esto, el 4 con el 2, esto se va y nos queda 2 raíz de 3. Entonces vamos a sumar las componentes I y las componentes J. Entonces digo I va a ser 2 más 2, 4. Y las componentes J, 0 más 2 raíz de 3 va a dar 2 raíz de 3. Entonces ya tengo que el vector resultante va a ser en su forma cartesiana 4i más 2 raíz de 3j. Pero devolviéndolo esto a su forma polar, voy a decir que el módulo del vector, ya sabemos que esto es i cuadrado más j cuadrado. Entonces, el módulo de la resultante va a ser la raíz de 4 al cuadrado más
2 raíz de 3 al cuadrado. Entonces esto lo vamos a agrandar un poco. Ahí está. Entre paréntesis. Y el módulo de la resultante va a ser 4 al cuadrado, nos da 16, más, aquí tengan un poco de cuidado, este cuadrado se distribuye para los dos. 2 al cuadrado es 4 y raíz de 3 al cuadrado es 3. 4 por 3 nos da 12, con lo cual el módulo de la resultante va a ser raíz de 28. Incluso podría sacar algo de ahí porque el 28 es 7 por 4, o sea 2 al cuadrado por 7. Sale un 2 y va a quedar 2 raíz de 7. Ahí está. No saco el ángulo porque no me pide, el ejercicio solo me pedía hallar la resultante. Recuerden, 2 raíz de 7 o raíz de 28. Pero quiero que veamos ahora qué pasa si trabajo con la otra fórmula. Y recordemos la fórmula, dice el módulo de la resultante al cuadrado, ley de cosenos, es el módulo de a al cuadrado más el módulo de b al cuadrado más 2 veces el módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo que está entre ellos. Estamos hablando de que hay un vector a, hay un vector b en cualquier posición, no me importa la posición, pero que entre ellos hay 60 grados. Este ángulo, para esta fórmula, se refiere al ángulo de separación entre ambos vectores. Eso es muy importante. Ese θ es el ángulo de separación entre ambos vectores. Entonces, ese θ vale 60 grados. Entonces digo, el módulo de la resultante al cuadrado es igual al módulo de A. A es este, el módulo de A. Y B es este, el módulo del vector B. Solo estoy hablando del tamaño del módulo. Entonces esto vale 2 al cuadrado más el módulo de B es 4 al cuadrado más 2 por 2 por 4 por coseno de θ y θ vale 60 grados. Entonces voy haciendo las operaciones y esto es 2 al cuadrado es 4 más 4 al cuadrado es 16 más 2 por 2 4 por 4 16 por coseno de 60 vale 1/2. Sigo haciendo las operaciones, el módulo de la resultante al cuadrado es 4 más 16 más esto entre esto se va y nos queda 8 y el módulo de la resultante al cuadrado es 28. Sumamos esto. Para hacer desaparecer este cuadrado, miembro a miembro sacamos la raíz cuadrada y nos va a quedar raíz de 28. Veamos con la anterior forma que hemos hecho, ahí está la raíz de 28. Fíjense todo este procedimiento y vean este procedimiento. Sin duda era mucho más directo y más fácil a trabajar con los módulos en este caso. Para esto, cuando solo se trabaja con módulos, viene muy bien esta fórmula que proviene de la ley de cosenos. Muy bien, no te olvides que yo soy el profe Cristian y si quieres cursos preuniversitarios, pues síguenos en nuestras redes sociales y contáctate con nosotros a nuestro WhatsApp. Por último, comentarte cuál es la aplicación de estos los vectores. Decíamos al principio que los vectores tienen una gran utilidad en lo que es la física. Mostremos algunos ejemplos. El movimiento bidimensional o tiro parabólico, por ejemplo, yo lanzo un objeto con una cierta velocidad inicial y un ángulo de inclinación y esto va a formar un tiro parabólico, una parábola. Este ángulo que inicialmente he lanzado con ángulo de inclinación se puede descomponer en el eje X, esa va a ser la velocidad en X, y se puede descomponer en el eje Y, esta va a ser la velocidad en el eje Y. Miren cómo esta velocidad inicial, me puede decir que la velocidad inicial es 10 metros por segundo y el ángulo de tiro, digamos 45 grados, entonces esto es un vector polar. Incluso esto yo podría mostrar de esta forma, que la velocidad inicial como vector son 10 metros por segundo
con un ángulo de 45 grados. Entonces, esto que me ha mostrado por separado también lo puedo mostrar como vector polar de esta forma. Y lo que voy a hacer es descomponer en el eje X para sacar su velocidad del eje X y descomponer al eje Y para sacar su velocidad en el eje Y. Entonces estaría transformando esto a su forma cartesiana, con lo cual ahí digo que la velocidad en X es la velocidad inicial por el coseno de 45, lo mismo que dijimos el módulo por el coseno de tita, y la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial por el seno de tita, o en este caso seno de 45. Y esto es lo mismo que hemos hecho, pero aplicado al movimiento parabólico. Otra aplicación en dinámica, por ejemplo, nos van a mostrar un objeto y muchas fuerzas que actúan en un diagrama de cuerpo libre. Hacia arriba está la normal, hacia abajo está el peso y hay una fuerza F1 con un ángulo de inclinación alfa y un F2 con un ángulo de inclinación tita. Las fuerzas que están sobre el eje, en este caso eje Y o eje X, en este caso eje Y y eje Y, no se descomponen porque ya pertenecen a un eje, al eje Y. Pero por ejemplo el F1 está en su forma polar porque tiene un ángulo de inclinación y tiene un módulo, y esto se puede descomponer tanto al eje X, esto va a ser F1X, y se va a descomponer al eje Y y este va a ser F1Y. Ahora lo mismo, este F2 se va a descomponer y aquí va a ser F2Y, su componente en Y, y se va a descomponer aquí en X. Entonces este va a ser F2X. Entonces fíjense cómo este vector polar se ha descompuesto en X y en Y. Y este vector polar F2, que también tiene un módulo y un ángulo, se ha descompuesto en su eje Y y en su eje X. Posterior a esto ya se harán las fórmulas, pero lo importante de los vectores es que entiendan esa parte, que son vectores polares que se descomponen a cartesianos. Lo mismo cuando tengo una carga eléctrica, una fuerza eléctrica o un campo eléctrico. También miren, estas fuerzas eléctricas de la misma forma se van a descomponer en el eje X y en el eje Y. Así que esto de los vectores se aplica en muchas partes de la física. Muy bien, en el siguiente video veremos resolución de exámenes pasados del tema de vectores. Yo soy el profe Cristian y espero que te haya gustado el video. No te olvides suscribirte a mi canal y si quieres cursos preuniversitarios, contáctate con nosotros. Espero que estés muy bien, nos vemos, que la fuerza te acompañe y ¡chau!